a la investigación sobre didáctica de la programación. Y en concreto hemos elegido un proyecto que utiliza el lenguaje de programación C y lo hemos utilizado como herramienta de creación de una biblioteca personal. Es decir, es una herramienta para organizar una biblioteca que cada uno de nosotros puede tener en nuestra casa, consultar los títulos que ya tenemos, introducir alguno nuevo, etcétera, tener un control de una biblioteca personal. Es un programa que no es muy complicado, pero hemos utilizado diferentes tipos de herramientas, digamos, para su construcción, como son vectores de estructuras, algunas funciones no muy complicadas y algunos bucles como switch case o los típicos if, do, y hemos definido variables numéricas, cadenas de texto, hemos hecho comparaciones entre cadenas de texto. Por eso hemos incluido la librería string, como puede verse aquí arriba, para poder hacer ese tipo de comparaciones con cadenas de texto. Primero voy a explicar lo más rápido que pueda a la línea de programación para pasar a compilarlo y ver el programa en sí. Hemos puesto un máximo de variables fijas de libros a introducir de 500. Hemos definido la estructura libro que tienen los siguientes elementos: 4 variables char y 3 enteras, 3 numéricas. Las numéricas son número de páginas, edición y año, referidas a los libros que vamos a introducir o consultamos. Y las de texto pues aquí tienen esta extensión 50, 30, 30 y unas son el título, son palabras, título, autor, género, editorial. A continuación se ponen los prototipos de las funciones, que no devuelven nada, son de tipo void, son sencillas porque son solo unos banners, unos títulos o un menú sencillo, invariable, menú clave, menú inicio, que no tienen ningún argumento. Luego hay otras funciones que igualmente no devuelven nada, referidas al menú de filtrado o a las consultas por cada uno de los elementos que queramos, que sí tienen un vector de estructura y una dimensión del número de líneas que tengamos registrados. Como digo, estas son el prototipo de las funciones, y ya entrando a la función main, lo primero que hemos hecho es declarar un puntero tipo file para poder trabajar con ficheros. Hemos definido la estructura libro listado, que nos da pues el número de libros, pero conteniendo cada uno de los elementos que nos interesan y que hemos visto aquí en la estructura. A continuación tenemos la declaración de todas las variables que vamos a utilizar dentro de la función main, de tipo int, chart y algunas otras que ya sirven para clave, para comparaciones, etcétera. Después de dejar un espacio tenemos la función banner, que expresa solamente un banner, y el menú clave. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Aquí tenemos las funciones al final. Este es el banner que aparecería arriba donde está la llamada de la función y pone máster de profesorado Universidad Politécnica de Madrid. Eso aparecería al principio, o cuando sea llamada la función banner, cuando sea llamada la función menú clave, aparecerá este menú clave: introduzca nombre de usuario y clave para iniciar la sesión. Vale, luego tenemos el menú inicio, que ya nos dice que tenemos solo 3 funciones en el programa: consulta, nueva entrada de algún libro o salir del programa, ¿vale? No tiene ninguna funcionalidad más. Y luego aparecen las funciones un poco más complicadas, la de consulta para buscar por género, autor, por editorial, año, etcétera, los libros que ya tenemos introducidos en un fichero previo. Aquí tenemos la consulta por título, la función de consulta por autor, la función de consulta por editorial y una de tipo numérico por año. Vale, y vamos por la declaración de la función banner y menú clave. Para entrar al programa hace falta una clave. Esa clave es única y está en un fichero externo al programa C, al programa .c, que es un fichero .txt externo que contiene la clave correcta para entrada. En este caso investiga-programación 123. Se puede poner cualquier otra, solo hay que variarla aquí. No se puede trabajar con ella dentro del programa .c.
Bien, se abre el fichero fclave, este de que estamos hablando, y se copia en memoria. fopen clave.txt en modo de lectura, en R entre corchetes. Ya podemos trabajar en memoria con ese dato que estaba antes aquí y ya pues se puede trabajar en memoria porque ha sido copiado. Si no se puede abrir bien el fichero, es nulo, aparecerá el mensaje con un printf de error en la apertura del fichero. Bien, ahora lo que hacemos es que pedimos al usuario un nombre de usuario y una clave, ¿vale? Y cerramos el fichero, se cierra el fichero fclave. Hacemos un do en el que se pide, perdón, aquí con el fscanf es con lo que se copia el fichero clave en memoria, ¿vale? Aquí arriba se abre, aquí se comprueba si se puede abrir bien, aquí se copia en memoria y aquí se cierra, fclose de fclave, fclave es el fichero. Luego con un bucle do, mientras tenemos este argumento, hacemos la comparación con string compare de la clave introducida por el usuario y la clave correcta que tenemos en el fichero. Si es correcta se abrirá y si no dirá que se vuelva a intentar continuamente hasta que el dato introducido sea correcto. Si los datos introducidos son correctos se pulsa para continuar. Pasamos a buque while. Todo lo que haya dentro del buque while, al acabar con un break, volverá al buque while. Por eso es importante utilizar este bucle. Vale, aquí aparece la llamada al menú inicio. En el menú inicio tenemos las opciones. Haremos las opciones, se abrirán las opciones del menú principal. Utilizaremos introduciremos la opción del 1 al 3, si es menor de 1 o mayor que 3, aparecerá un mensaje de error porque no existe. Y tendremos un switch case eh, para el caso de cada una de las opciones. En el caso de 1 es el caso de consulta, el caso 2 es una nueva entrada y el caso 3 es salir del programa. En el caso de la consulta, pues tenemos que abrir el fichero fentrada. Antes habíamos trabajado con el clave y ahora tenemos que hacer lo mismo con fentrada. Fentrada ya contiene previamente algunos datos de libros que hemos introducido, siempre ordenados por el mismo orden, es decir, título del libro, nombre del autor, género, editorial, número de páginas, edición y año. Y todas las cadenas de texto, si están las palabras separadas, deben unirse con un guión bajo para que se pueda leer correctamente. Y todas las líneas, todos estos archivos, cada una de las líneas debe tener ese orden para que funcione bien el programa. Como digo, hacemos la llamada a ese fichero fentrada igual a fopen, lo abrimos en formato de lectura, apertura del fichero fentrada. Si no se encuentra error el fichero, no, si fentrada es null, no se encuentra. Luego esto va a leer, este while va a leer y va a copiar en memoria todas las líneas del vector de estructuras, es decir, todos esos datos de los libros están metidos en un vector de estructuras, listado y título, listado y autor, listado y género, y va a ser copiado en memoria. Se va a ir corriendo una a una en las líneas para pasar a la siguiente y se va a contabilizar el número de líneas con este contador. Se cierra el fichero de registro de libros, que es fentrada, y bueno, a la vez de haberlo copiado en memoria, aquí lo hemos impreso con printf. Vale, también se imprime el número total de archivos encontrados, que es la variable líneas, que es esta que va sumando así aquí, que es importante para saber el número total de líneas. Se imprime en pantalla número total de archivos encontrados, tantas líneas. Luego se hace la llamada al menú de filtrado y el menú de filtrado era este de aquí,
que es el de buscar cualquier libro por autor, por género editorial, por año, etcétera, pidiendo con un scanf un número del 1 al 6, que tiene la variable parámetro. Bien, con un switch case introducimos en el switch el parámetro y en caso de que sea 1 llama a otra función, a estas 5 funciones que hay aquí, son las que tenemos aquí debajo, que son la consulta por título. En el caso de marcar 1, en el caso de marcar 2 se consultará por autor. Por ejemplo, si consultamos por autor, pues tenemos un printf que nos dice que introduzcamos el autor, lo introducimos con heads, autor, y nos dice si existen coincidencias o no con ese nombre de autor, haciendo una comparación, ¿vale? Y nos dice si se han encontrado coincidencias o no, y en pantalla aparecerán esas coincidencias. Eso pasa con cualquier tipo de case que hagamos aquí, o sea, con el título, con el autor, con el género, con editorial o con el año. Nos dirá el número de coincidencias y aparecerán por pantalla. Vale, entonces vamos a compilarlo para no perder más tiempo. Máster de Profesorado, Universidad Politécnica de Madrid. La clave era investiga programación 1, 2, 3. Los datos introducidos son correctos. Pulso una tecla para continuar. Vamos a hacer una consulta. Este es el menú inicio. Una nueva consulta, vale. Aquí han aparecido el listado que teníamos introducido previamente en el fichero txt. Podemos borrar del fichero txt la mitad si queremos y no aparecerá la mitad aquí. Trabajamos con el fichero directamente de forma externa al programa, y de forma interna solo podemos ir añadiendo uno a uno cada vez. Aquí, con esa variable que vimos antes, líneas, es de la forma en la que al compilar aparece aquí el número de líneas, ¿ves? Nos cuenta el número de líneas, 21. Y este es el menú para el filtrado que comenté antes. Por ejemplo, vamos a pulsar en la línea de programación, sería el switch case 1, buscar por título, pues aquí nos pide una opción. Le damos a la opción 1, buscar por título, y vamos a poner Calculus 1. Y nos ha encontrado un Calculus 1. Te dice el número de coincidencias y pulsa una tecla para volver al menú principal. Si buscamos por ejemplo, por editorial, anagrama, 5 coincidencias, volvemos al menú principal y hacemos una consulta por un dato numérico para acabar, el 5, opción 5, y vamos a poner 1942 y tenemos una coincidencia, el diario de Ana Frank. Vale, ahora vamos a probar una nueva entrada. Vale, para una nueva entrada ponemos el nombre del título, el autor, el género, editorial, número de páginas, edición y año. Pulso una tecla para volver al menú principal y ahora tendrá que haber 22 líneas. ¿Veis? Ahora hay 22 y ya se ha introducido aquí nuestra nueva entrada, siempre introduciendo los datos, como digo, en ese orden en el que se nos pide. Si le damos a la opción 6 volvemos al menú principal, y si le damos a la opción 3 salimos del programa. Se repite aquí, se hace la llamada al banner de nuevo para salir, y te dice un mensaje de que es el menú inicio, salir del programa. Hasta pronto. Y eso es todo. Gracias.